Un inspector le dio una bofetada en plena calle, sin saber a quién había tocado. Las frutas volaron, ella cayó al suelo, y el silencio se volvió rabia. Pero lo que sucedió después dejó a toda la ciudad con la boca abierta. En el bullicioso mercado de Triana, en Sevilla, una frutera de manos curtidas y corazón silencioso, Carmen Ruiz, es humillada públicamente por un inspector corrupto que no sabe a quién está maltratando. Ella no es solo una vendedora cualquiera, es madre de Sofía, la subdelegada del gobierno, y de Ana, una oficial militar. Cuando un joven graba el abuso, se desencadena una tormenta que pone a prueba no solo el poder, sino la dignidad de toda una familia. Mientras la justicia es distorsionada por venganzas políticas, Sofía enfrentará el dilema más difícil de su vida: usar su poder para defender a su madre o respetar la ley que juró proteger. Lo que empieza como una humillación en la calle se convierte en un terremoto que sacudirá los cimientos del poder en Sevilla y revelará hasta dónde puede llegar una hija por amor. El mercado de Triana, en Sevilla, despertaba con el aroma a pan recién horneado, frutas maduras y voces entrelazadas en regateos. En medio de ese bullicio estaba Carmen Ruiz, una mujer de 60 años con manos curtidas por el trabajo y una sonrisa tranquila. Su puesto de frutas era pequeño pero ordenado, y cada pieza que colocaba parecía elegida con el mismo cariño que se le tiene a un nieto. «Buenos días, doña Carmen», le decía un cliente habitual. «Buenos días, mi alma. Hoy los higos están dulces como el primer beso», respondía ella con ese acento sevillano que acariciaba las palabras. A pesar de la sencillez de su puesto, Carmen no era una mujer cualquiera. Era madre de 2 hijas excepcionales: Ana, capitana del ejército, y Sofía, nada menos que la subdelegada del gobierno en Sevilla. Pero ella no presumía. Prefería seguir vendiendo fruta cada mañana, ganándose la vida con dignidad. «¿Por qué no te retiras ya, Carmen?», le decían a veces sus compañeros del mercado. «Porque mientras estas manos puedan moverse, seguiré aquí. No quiero molestar a nadie». Era una mujer orgullosa, pero no de esas que levantan la barbilla, sino de las que guardan el orgullo en el corazón. Vivía sola desde que enviudó, y aunque sus hijas le rogaban que dejara de trabajar, Carmen se aferraba a su rutina como quien defiende su última parcela de libertad. Esa mañana el sol apenas comenzaba a calentar el adoquinado del mercado cuando Carmen sintió una punzada en la espalda. Se apoyó un momento en la caja de naranjas, pero no se quejó. Jamás lo hacía. La vida le había enseñado que los que más gritan no siempre son los que más sufren. Fue entonces cuando lo vio llegar. Un hombre alto, con uniforme de inspector de policía, gafas oscuras y una actitud soberbia, caminaba entre los puestos como si todos le debieran algo. Se acercó al de Carmen sin saludar, tomó una nectarina, la mordió y frunció el ceño con desdén. «Esto está pasado. ¿Qué porquería vendes aquí?», escupió, dejando caer el resto de la fruta al suelo. Carmen, confundida, intentó mantener la calma. «Si no le gustó, puede tomar otra. No hay problema, señor». Pero el hombre no respondió. En cambio, empujó una de las cajas con violencia, haciendo que las frutas cayeran al piso, se golpearan, se aplastaran. Algunas rodaron hasta los pies de otros clientes. El murmullo del mercado se apagó por un instante. «Esto es un insulto al consumidor», gritó el inspector, levantando la voz con una autoridad falsa que heló el ambiente. Carmen se agachó lentamente, con las manos temblorosas para recoger lo que quedaba de su mercancía. No lloró, no frente a todos, pero su dignidad sangraba por dentro. Entre los testigos, un joven con camiseta negra y una mirada encendida por la indignación comenzó a grabar con su celular. Su nombre era Hugo García, y en ese momento, sin saberlo, acababa de encender la mecha de algo mucho más grande. Hugo sostenía el celular con ambas manos, grabando cada segundo. El corazón le latía fuerte en el pecho, no por miedo sino por rabia. ¿Cómo era posible que alguien se creyera con derecho a humillar así a una señora mayor? No la conocía, pero bastaba verla para entender que era una mujer que no merecía eso. Cuando el inspector se alejó, Carmen seguía agachada, recogiendo sus frutas una por una. Hugo se acercó con cuidado. «¿Está bien, señora?» «Sí, hijo, gracias. No te preocupes», respondió ella, forzando una sonrisa que no llegaba a los ojos. Hugo dejó de grabar, pero no de pensar. Algo dentro de él se negaba a dejar las cosas así. De pronto recordó algo. Hace unos años, una capitana del ejército había dado una conferencia en su escuela. Se llamaba Ana Ruiz. Era fuerte, inteligente y hablaba de justicia como quien habla de su propia madre. De hecho, ¿y si era su madre? Buscó en sus contactos un viejo número guardado. «Capitana Ana Ruiz», le escribió.
no sé si me recuerdas, soy Hugo García. Esto pasó hoy en el mercado de Triana. La señora, creo que es tu mamá. No podía quedarme callado. Adjuntó el video y lo envió. Ana estaba terminando su rutina de entrenamiento en la base militar cuando recibió el mensaje. Aún con el uniforme puesto y el sudor en la frente, abrió el video y se quedó helada. Reconoció el rostro de su madre, la expresión de vergüenza, el suelo manchado de fruta y el abuso. No terminó de ver el video. Se le nubló la vista de pura rabia. Su madre, la mujer más digna que conocía, humillada por un cobarde con uniforme, marcó de inmediato. «Sofía, ¿qué pasa? Es mamá. Le hicieron algo. Un inspector la maltrató en el mercado. Tengo el video. ¿Qué? Te lo mando ahora mismo. Míralo». Sofía estaba en su despacho, en plena reunión de coordinación, pero al ver el mensaje de su hermana, interrumpió todo. Se encerró en su oficina y reprodujo el video. Sus dedos temblaban. Cada segundo que pasaba, la enojaba más. Era la imagen de su madre en silencio, recogiendo fruta del suelo, lo que la quebraba por dentro. Tomó su bolso, se puso un abrigo oscuro y le dijo a su asistente: «Cancela el resto del día y no digas a nadie que salí». Cerró la puerta detrás de ella con una sola idea en mente: eso no se quedaría así. Sofía caminaba rápido, con la mirada fija, cruzando las calles de Sevilla como si el viento mismo se abriera para dejarla pasar. Llevaba una gorra oscura, un suéter amplio y gafas de sol que ocultaban el rostro de la mujer más poderosa de la ciudad. Esa mañana no era la subdelegada del gobierno, era simplemente la hija de Carmen Ruiz, y alguien había tocado a su madre. Llegó a la comisaría central sin anunciarse. No quería privilegios, tampoco alertas. Quería ver con sus propios ojos qué clase de hombres estaban cuidando las calles o arrastrándolas por el suelo. «Buenas tardes», dijo al llegar al mostrador. «Quiero poner una denuncia». El agente de turno ni la miró. Estaba comiendo galletas mientras revisaba su celular. «Tendrá que esperar», dijo con la boca llena. «Es urgente», respondió Sofía, bajando ligeramente la voz para no levantar sospechas. «¿Y tú quién eres para decidir que es urgente o no?», interrumpió una voz más atrás. Era el inspector Javier Martín, el mismo hombre del video, el mismo que le había tirado la fruta a su madre. En ese momento, claro, no la reconoció. Para él solo era una mujer más, de rostro común con ropa sin distinción. «¿Qué pasa? ¿Se te perdió tu bolsita de compras?», agregó con una risita burlona, acercándose demasiado. Sofía lo miró directo a los ojos. No dijo una palabra. «Vaya, vaya. ¿Vienes a llorar porque alguien te trató mal? Pues aquí no somos niñeras, ¿sí? Anda, vete al mercado a comprar otra manzana». Algunos oficiales rieron, incluyendo el sargento David Pérez, un tipo fornido con cara de pocos amigos y menos cerebro. Entre bromas pesadas y comentarios groseros, el ambiente se tornó pesado, agresivo, insoportable. Sofía no cayó en la provocación, solo observaba. Grababa cada palabra en su mente como si fuera un dictado legal. Sabía perfectamente lo que iba a hacer. En eso, la puerta de la comisaría se abrió con fuerza. Entró un hombre trajeado, de porte elegante y sonrisa calculada. Ricardo Vidal, político local con muchos contactos y más secretos. Cuando vio a Sofía, su rostro cambió al instante. Se detuvo, se quitó los lentes y susurró: «Subdelegada Ruiz, ¿qué hace usted aquí vestida así?». El silencio cayó como una piedra. Todos voltearon hacia la mujer común. El inspector Javier dio un paso atrás, confundido. «¿Subdelegada?». Sofía se quitó las gafas lentamente. Su mirada era fuego puro. Acaban de cometer un grave error, y fue entonces que cambió todo. El silencio en la comisaría era denso, como si el aire se hubiera congelado en un segundo. Todos los presentes miraban a Sofía Ruiz con los ojos muy abiertos, como si acabaran de ver a un fantasma. Pero no era un fantasma, era la subdelegada del gobierno, y acababan de insultarla, reírse de ella y humillarla. Javier Martín dio un paso atrás, tragando saliva. El sargento David Pérez bajó la mirada, y el agente del mostrador soltó la galleta que aún tenía en la mano. Ricardo Vidal fue el único que mantuvo la compostura. «Debieron verificar su identidad antes de abrir la boca», dijo con una sonrisa forzada. «Subdelegada, permítame disculparme en nombre de todos. Seguro esto ha sido un malentendido». Sofía no lo miró. Caminó al centro de la sala, ahora con el peso de su cargo en cada paso. «¿Un malentendido?», dijo en voz alta, clara y firme. «¿Se burlaron de mí porque pensaron que era una ciudadana común? ¿Me hablaron con desprecio solo porque no reconocieron mi cara?». Nadie respondió. Sus palabras eran cuchillos. «Entonces, ¿cómo tratan al resto de los ciudadanos?». David intentó balbucear algo. «Solo estábamos bromeando». ¿Bromeando? ¿También era una broma lo que hicieron en el mercado de Triana esta mañana? Javier palideció. La comisaría entera sintió como el suelo se les desmoronaba. «Tengo el video, lo vi todo, y no vine aquí como subdelegada.
Vine como hija. Mi madre, Carmen Ruiz, fue humillada y agredida por un inspector de esta misma comisaría. ¿Alguien va a negarlo? Nadie se atrevió. Ricardo intervino con tono político. Subdelegada, si me permite, vamos a investigar este incidente y castigar a quien haya actuado de forma inadecuada, pero sería preferible hacerlo por los canales regulares. Sofía lo miró por primera vez. Su expresión era de hielo. ¿Usted me está diciendo cómo debo reaccionar cuando mi madre ha sido atacada por uno de sus subordinados? Solo intento evitar que esto se vuelva un escándalo, susurró Ricardo. Ya lo es. Tomó su celular, marcó un número directo. Oficina del Ministerio del Interior, subdelegada Sofía Ruiz. Solicito la suspensión inmediata del inspector Javier Martín y del sargento David Pérez. Quiero una auditoría completa de esta comisaría y la apertura de una investigación formal, efectiva desde este momento. Colgó. El rostro de Javier se contrajo. David bajó los brazos. Ricardo apretó los labios. Y otra cosa, añadió Sofía. A partir de hoy, cada comisaría de esta ciudad será revisada con lupa. Porque si ustedes se atreven a tratar así a una mujer como mi madre, no quiero ni imaginar lo que hacen con quienes no tienen a nadie que los defienda. Se giró, caminó hacia la puerta sin mirar atrás. Esa noche, Sevilla entera empezaría a murmurar, y al día siguiente, los periódicos ya sabrían su nombre. Pero Sofía no lo hacía por reputación, lo hacía por justicia, por su madre, por cada persona que había sido humillada y obligada a quedarse callada. La noticia se esparció como pólvora. Subdelegada irrumpe en comisaría y suspende a 2 agentes por abuso contra su madre. Algunos medios la llamaron impulsiva, otros valiente. En redes sociales, el video grabado por Hugo ya circulaba con miles de compartidos. La imagen de Carmen recogiendo frutas del suelo había tocado una fibra profunda en la ciudadanía, pero mientras la ciudad hablaba, en los pasillos del poder, las cosas se cocinaban en silencio. Ricardo Vidal, político veterano, conocía muy bien las reglas del juego y odiaba perder. La humillación que Sofía le hizo pasar frente a toda la comisaría fue, para él, una declaración de guerra. ¿Así que se cree intocable?, murmuró mientras caminaba por su despacho. Vamos a ver si sigue tan valiente cuando la opinión pública la tenga contra la pared. Marcó un número en su celular. Una voz áspera respondió. Necesito que me hagas un favor, dijo Ricardo. No quiero detalles, solo hazlo bien. Colgó. 2 días después, en pleno mediodía, Carmen Ruiz fue arrestada en su puesto del mercado. Frente a clientes, vecinos y amigos, agentes uniformados se acercaron con actitud fría y profesional. Doña Carmen Ruiz queda detenida por posesión de sustancias ilegales. ¿Cómo? ¿Qué están diciendo?, preguntó Carmen completamente desconcertada. Uno de los policías alzó una pequeña bolsa con polvo blanco que, según decían, había sido hallada en su cesta de frutas. Esto no es mío. Yo no he hecho nada, pero nadie escuchaba. No importaba su palabra. Las cámaras de los noticieros locales ya estaban grabando. La madre de la subdelegada detenida por narcotráfico. El titular ya estaba escrito. Sofía lo vio en vivo, en la televisión de su oficina. El mundo pareció detenerse. No, susurró, no puede ser. En minutos, sus redes sociales colapsaron. Algunos la defendían, otros la acusaban de encubrir a su madre. Los partidos de oposición exigían su renuncia. Los columnistas pedían una investigación. Su nombre, su carrera, su autoridad, todo estaba en juego. Ana la llamó de inmediato. ¿Fue Ricardo? Estoy segura, pero no tengo pruebas. Y si me meto, dirán que abuso de mi poder. Entonces, ¿qué harás? Sofía respiró hondo. Su voz salió firme pero con un temblor de tristeza. Voy a hacer lo que nadie espera. Me aparto del caso. Formalmente. ¿Qué? Pero no me voy a quedar quieta. Haré lo que mamá siempre nos enseñó, pelear con dignidad, aunque duela. Colgó. En el fondo sabía que estaba tomando el camino más difícil, pero también el más correcto, porque si quería derribar a Ricardo, tendría que hacerlo sin manchas, y para eso necesitaba algo más poderoso que la autoridad. Necesitaba la verdad. El mediodía en Sevilla venía cargado de un calor seco, como si el cielo quisiera abrumar incluso los silencios. El mercado de Triana bullía con su rutina diaria. Pregones, risas, conversaciones entre vecinos, el crujir de las cajas de madera, el aroma dulzón de las frutas maduras. Carmen Ruiz se encontraba en su puesto, recogiendo algunas monedas de compradores habituales, mientras atendía a una señora que quería duraznos. De pronto, un par de patrullas se detuvieron frente a la calle principal del mercado. Las mujeres detuvieron su regateo. Los compradores alzaron la mirada. Algunos sospecharon de un robo, otros de una redada, pero nadie esperaba lo que vendría. Un grupo de agentes con rostros
duros y uniforme impecable, avanzaron hacia el puesto de Carmen con la calma hipócrita de quien cumple un orden impuesto. Al frente iba un hombre con gabardina oscura, lentes de sol y porte severo. Uno de ellos tenía una estridencia en la voz, otra seguridad y una frialdad lista para jugar un papel de justicia. «Señora», ordenó una agente con tono autoritario, «necesitamos revisar su mercancía». Carmen alzó la vista. Su corazón quiso detenerse. Sintió que el aire se volvía denso. Buscó en sus rostros una chispa de humanidad, pero no halló nada sino una frialdad extraña. «Pero yo no he hecho nada», susurró con humildad. «¿En qué la puedo ayudar?». Uno de los agentes habló casi al oído de la colega. «Parece que alguien colocó algo en su cesta. Procedan con la incautación». El corazón de Carmen se hundió. Cuando escuchó esas palabras, reconoció la voz de su verdugo de hace unos días. Todo comenzó a moverse en su mente. Las frutas, el suelo, la humillación y ahora un nuevo ataque. El agente con gabardina levantó una bolsa plástica transparente con un polvo blanco visible en su interior. No era mucho, pero suficiente para sembrar una acusación. Los murmullos estallaron como ráfagas. Algunos compradores se alejaron, otros observaron con horror. Una cámara de teléfono comenzó a grabar. El policía levantó la bolsa como un trofeo. «Señora Ruiz», dijo con voz grave, «queda detenida por posesión de drogas. Tiene derecho a guardar silencio». Carmen cayó al suelo del susto. Sus manos temblaban, su voz se quebró, pero había algo más fuerte que su miedo, el desprecio. Se sentía traicionada por su propia ciudad, por aquel uniforme, por la injusticia que hoy revestía de legalidad lo que no era más que un golpe bajo y un montaje sucio. Su grito apenas salió. «Yo no puse nada ahí, esto es una injusticia», pero nadie la escuchó. Nadie quiso escuchar. La patrulla la subió al auto justo cuando otra mujer, con lentes angulosos, enfocaba la escena con su celular. En segundos, la noticia corrió por toda Sevilla. «Detenida la madre de la subdelegada del gobierno por posesión de drogas». Gritos de indignación, cuchicheos, morbo, también burlas. Muchos pensaron, si tiene una madre así, algo sospechoso habrá. Otros creyeron a pie juntillas la versión oficial. El mercado, antes cotidiano y humano, se transformó en escenario de escarnio público. Al ver las imágenes, desde su oficina, Sofía sintió que la sangre se le helaba. El mundo le dio una vuelta completa. La silla de cuero se hizo fría. Su mente corrió por 1000 rincones buscando una explicación, una que sostuviera la dignidad de su madre. Pero lo que vio era demasiado claro. Era una trampa, un ardid bien diseñado. Alguien quería destruir a su madre y al destruirla, destruir su credibilidad, su poder, su conciencia. Respiró profundo. No podía actuar apresuradamente. No ahora. Si corría, la acusarían de venganza. Si dudaba, la imagen de su madre en celdas, esposada, sería puesta como ejemplo. Pero algo en su interior, esa convicción que la había llevado a defender a Carmen con su cargo, su voz, su fuerza, rugió con más fuerza. Decidió quedarse al margen oficialmente de la investigación. Nadie lo notaría. Una nota protocolaria bastaría. Pero movió sus piezas con sigilo, llamó a su hermana, Ana, y le susurró al oído lo que pensaba. «Esto es más grande de lo que imaginamos. No solo atacan a mamá, quieren enterrarnos a todas». Esa noche, mientras la ciudad dormía, o fingía hacerlo, Sofía y Ana revisaron cada vídeo, cada reporte, cada minuto que cubriera esas horas fatídicas. Subieron imágenes de cámaras de seguridad cercanas, hablaron con testigos, amigos del mercado, vecinos. Lo que encontraron fue un rastro discreto, pero firme. Un hombre con gabardina oscura, lentes negros y placas de la comisaría rondaba antes del arresto. Tomó café frente a una banca cercana. Esperaba, volvió a mirar al puesto y desapareció al momento exacto. Hugo, por su parte, se convirtió en una chispa. Solo una chispa, pero lo suficientemente luminosa para desvanecer la mentira. Su video original circuló de nuevo por las redes, acompañado de fotos de la escena del arresto, testimonios de clientes habituales, de señoras que vendían flores, de niños que pasaban, todos atónitos. ¿Cómo podían creer que una mujer de 60 años, humilde, sin antecedentes, cargara con droga en su cesta de frutas? ¿Quién la hubiera visto cargarla? ¿Quién la hubiera puesto ahí sin que lo notaran? Las denuncias comenzaron a llover. Algunas personas pedían justicia para una anciana, otras exigían revisar las cámaras,
periodistas locales iniciaron investigaciones independientes. La presión mediática se convirtió en un huracán sobre las cabezas de quienes habían orquestado la farsa. Y en medio de ese caos, Sofía decidió, dejaría que la verdad saliera a la luz, pero con paso firme, sin prisa, sin arrogancia. No quería una venganza sucia, quería justicia limpia. A la mañana siguiente, cuando la luz del sol se filtró por las persianas de su despacho, firmó su carta de renuncia temporal como oficial responsable de la investigación. Lo entregó sin temblar. Sabía que era un riesgo, pero también que esa era la forma de proteger a su madre sin que la acusaran de abuso de poder. Mientras tanto, su abogado personal pidió una audiencia urgente para pedir la liberación de Carmen. Presentaron pruebas de carácter, su historial limpio, cartas de vecinos, testigos del mercado, cheques de ventas consistentes, declaraciones juradas. Exigieron peritaje de la supuesta sustancia, cadenas de custodia, todo. La oficina estaba lista. Y en el corazón del proceso, una pregunta quemaba entre documentos, audios y susurros de pasillos. ¿Quién puso las drogas ahí? Sofía, con la mirada fija, sabía que ese era el verdadero enemigo. No solo un inspector corrupto, no solo un montaje, una red de cobardes con uniforme, dispuestos a destruir a una madre sencilla por ambición, miedo o venganza. Y aunque el golpe había sido bajo, la respuesta prometía ser alta, con la dignidad como escudo, la verdad como espada. El asalto había comenzado. La noche cayó sobre Sevilla como una sábana espesa, envolviendo la ciudad en un silencio que pesaba más que el bullicio del día. En un pequeño departamento al norte del centro, Sofía estaba sentada frente a una mesa de madera, rodeada de papeles, fotografías impresas, capturas de video y una laptop encendida. Frente a ella, Hugo García, el joven que había iniciado todo, la observaba con respeto y con nerviosismo. ¿Estás segura de que quieres que me involucre más?, preguntó él bajando la voz. No es que quiera, respondió Sofía sin mirarlo. Es que no confío en nadie más. Hugo tragó saliva. No todos los días te pide ayuda la subdelegada del gobierno, y menos aún para un caso tan delicado. Sofía le explicó que oficialmente ya no estaba al frente de la investigación para evitar conflictos de interés, pero eso no significaba que se quedaría cruzada de brazos. Quiero encontrar al hombre que puso la droga en la cesta de mi madre, dijo con una firmeza que no necesitaba levantar la voz. Quiero pruebas, video, algo sólido. Tú ya conoces el mercado, los ángulos, los horarios. Necesito que encuentres cámaras que nadie haya revisado. Tiendas, casas, postes, lo que sea. Hugo asintió. No necesitaba más motivos. Ver a Carmen arrastrada por policías le había tocado el alma. ¿Y si me descubren?, preguntó. Entonces dile que estás haciendo lo que debería hacer la policía. Mientras tanto, Carmen Ruiz seguía encerrada en una celda fría y gris. Llevaba más de 48 horas detenida, sin comprender del todo cómo había llegado ahí. Dormía poco, comía casi nada y se pasaba las horas sentada con la espalda recta, como si su dignidad no cupiera entre esas cuatro paredes. ¿Ya se aclaró esto?, preguntaba cada vez que alguien abría la puerta. Estamos investigando, le decían con indiferencia. Pero nadie investigaba, nadie hacía nada, porque para muchos el escándalo ya había cumplido su propósito: debilitar la imagen de Sofía Ruiz. Hugo pasó los siguientes 2 días recorriendo calles, preguntando con discreción a dueños de locales, revisando cámaras antiguas, grabaciones borrosas, fragmentos de video, hasta que por fin, en una panadería ubicada frente al mercado, encontró algo. Una cámara olvidada, casi sin mantenimiento, captó una escena difusa pero reveladora. Un hombre con gabardina oscura, gorra baja, caminaba directo hacia el puesto de Carmen, pero no compraba nada. Solo se acercaba, miraba alrededor, se inclinaba hacia una caja de frutas y se alejaba rápidamente. Aquí está, dijo Hugo al reencontrarse con Sofía. No es súper claro, pero es suficiente para levantar sospechas. Sofía se acercó al video, lo repitió una y otra vez. Hizo zoom, estudió la forma de caminar del sujeto, el cuerpo, el comportamiento, y entonces lo supo. Es un infiltrado y no es un civil. Se mueve como alguien entrenado, tal vez un agente, alguien que sabe lo que hace. ¿Y qué vamos a hacer ahora?, preguntó Hugo. Sofía sonrió por primera vez en días. Vamos a tenderles una trampa. Al día siguiente, una noticia filtrada llegó a algunos medios locales. La policía está cerca de identificar al verdadero responsable de colocar las drogas en el puesto de Carmen Ruiz. Un testigo clave ha sido ubicado y se prepara una orden de arresto en las próximas 48 horas.
horas. Fue una mentira planeada. Sofía sabía que los verdaderos culpables, al sentirse presionados, cometerían errores. Y no tardaron en hacerlo. Esa misma noche, una llamada interceptada por la División de Inteligencia reveló lo que esperaba. Javier Martín y David Pérez, los dos agentes suspendidos, habían contactado a un hombre, el mismo de la gabardina, para asegurar que no hablara. El lenguaje era velado pero claro. Querían silenciar al cómplice antes de que fuera demasiado tarde. Lo que no sabían es que el teléfono del cómplice ya estaba intervenido y que Sofía, aunque oficialmente apartada, seguía cada movimiento desde una oficina secundaria dentro del ministerio. El plan era simple: dejar que los corruptos se acercaran y atraparlos en el acto. La madrugada siguiente, mientras la ciudad dormía, dos hombres encapuchados se acercaron a un edificio en las afueras. Uno de ellos sostenía un sobre, el otro llevaba guantes negros. No sabían que estaban siendo filmados. No sabían que un equipo de agentes encubiertos los seguía desde hacía 3 cuadras. Cuando llegaron a la puerta del departamento, una voz gritó desde una camioneta sin placas: ¡Policía! ¡No se muevan! Los hombres intentaron correr, pero fue inútil. En segundos estaban en el suelo, esposados. Uno de ellos era David Pérez, el otro, el infiltrado del mercado. Javier Martín había esperado en un auto a pocas cuadras, pero también fue interceptado minutos después. La trampa había funcionado. Sofía observó todo desde una pantalla. Cerró los ojos. Sintió un nudo en el pecho, no de venganza, sino de justicia. Al día siguiente, las declaraciones de los detenidos comenzaron a fluir, y con ellas, el nombre que Sofía ya intuía: Ricardo Vidal. Las paredes del despacho de Sofía Ruiz estaban cubiertas de silencio. No el silencio de la paz, sino el de la tensión contenida, como el aire justo antes de la tormenta. Frente a ella, una carpeta con declaraciones escritas a mano. 2 nombres resaltaban entre las hojas: David Pérez y Javier Martín. Ambos, tras ser arrestados infraganti intentando eliminar pruebas, comenzaron a hablar. No por arrepentimiento, sino por miedo. No fue idea nuestra, confesó Javier durante el interrogatorio. Solo seguimos órdenes. Las cosas se salieron de control. ¿Órdenes de quién?, preguntó la agente encargada. De Ricardo Vidal. Ese nombre cayó como una bomba dentro del Ministerio del Interior. Sofía lo había sospechado desde el principio, pero tenerlo escrito, firmado y grabado en un testimonio oficial era otra cosa. Lo tenían, al fin. Un hombre con poder, con contactos y con oscuridad escondida bajo su sonrisa de político. Era el pez gordo, pero atraparlo no iba a ser fácil. Afuera, la presión pública seguía creciendo. La opinión se dividía. Algunos veían a Sofía como una hija valiente que luchaba contra un sistema podrido. Otros la acusaban de usar su cargo para una vendetta personal. Los medios más conservadores hablaban de interferencia institucional. Los más progresistas la elogiaban como símbolo de resistencia femenina. Pero Sofía no pensaba en eso. Solo tenía una prioridad: liberar a su madre y limpiar su nombre. Tenemos que hacerlo bien, le dijo a Ana, su hermana, durante una cena improvisada en casa. Sin errores. Si fallo, no solo nos destruyen a nosotras. Dejan el mensaje de que la justicia es solo un disfraz. Ana la miró con orgullo. Ya ganaste, aunque no lo veas. No te vendiste, no te rompiste. Sofía sonrió con cansancio. La verdad pesaba, y el precio de sostenerla era alto. Esa misma noche, la fiscalía autorizó una orden de allanamiento para el despacho y la casa de Ricardo Vidal. Se encontraron dispositivos electrónicos, notas, conversaciones sospechosas y, lo más importante, grabaciones de llamadas entre él y los policías implicados. Las pruebas eran sólidas, demasiado para ignorarlas. El arresto fue planeado con precisión, sin cámaras, sin anuncios, sin show mediático. Ricardo fue detenido al salir de una reunión con empresarios. Al principio mantuvo su sonrisa, su arrogancia de siempre, pero en cuanto le leyeron los cargos, su rostro cambió. Tráfico de influencias, falsificación de pruebas, esto es una farsa. Todo está grabado, señor Vidal, le respondió la agente. Tiene derecho a guardar silencio. Por primera vez, Ricardo Vidal no tuvo palabras. Cuando Sofía recibió la noticia, no sonrió, solo cerró los ojos y susurró: gracias. Ese mismo día, Carmen fue liberada. El juez anuló la causa en su contra, reconociendo que la evidencia había sido fabricada. Las acusaciones fueron desechadas en su totalidad. Los medios que antes la llamaban la madre sospechosa, ahora la llamaban la mujer que resistió la injusticia. Pero a ella no le importaban los titulares, solo quería volver a casa. La escena en la salida
salida del penal fue íntima. Ana estaba allí, con los ojos húmedos, Sofía también. Cuando Carmen cruzó la puerta y las vio, sus piernas flaquearon. Las dos hijas corrieron hacia ella, se abrazaron con fuerza, lloraron sin miedo, sin vergüenza, como familia, como guerreras. «Lo lograste», susurró Carmen. «No, mamá», respondió Sofía. «Lo logramos juntas». Días después, Sofía convocó a una rueda de prensa, no para presumir, sino para cerrar el capítulo con dignidad. «La justicia no es un uniforme ni un escritorio», dijo ante los micrófonos. «Es una decisión, una postura, una lucha diaria. Lo que mi madre vivió no fue una excepción, fue una muestra de lo que muchos viven en silencio. Y si algo he aprendido de ella, es que callar ante la injusticia también es una forma de complicidad». Nadie aplaudió, no hacía falta. Sus palabras cayeron como piedras en el agua, firmes, claras, verdaderas. Esa noche, Hugo recibió una llamada inesperada. Era Sofía. «Gracias», le dijo simplemente. «Sin tu video, sin tu valor, esto no hubiera sido posible». «No hice mucho», respondió él sorprendido. «Hiciste lo correcto, y eso vale más que cualquier título», colgó. A pesar del triunfo, Sofía no volvió inmediatamente a su cargo. Se tomó un tiempo para sanar, para acompañar a su madre, para reconstruir lo que la injusticia había intentado romper. Y aunque Sevilla siguió su curso, con sus luces, sus sombras, sus políticos y sus plazas, algo había cambiado. Ahora, la gente miraba diferente a las fruteras, a las madres humildes, a las mujeres que caminan con dignidad. Y todo por una señora que nunca pidió nada, que solo quería vender frutas y vivir en paz. La ciudad de Sevilla parecía tranquila, pero bajo esa calma aparente, el sistema político y judicial vivía una tormenta. La caída de Ricardo Vidal había sacudido no solo los pasillos del poder, sino también los cimientos de la confianza pública. Por primera vez en muchos años, un hombre con tanto poder había sido expuesto, no por una fuerza externa, sino por una hija que no se doblegó. Pero aún faltaba una última pieza: revelar la red completa de corrupción que él lideraba desde las sombras. Sofía, ya más serena pero aún marcada por la batalla, se reunía discretamente con fiscales, auditores y abogados. Sabía que Ricardo no había actuado solo. El montaje contra su madre fue ejecutado con precisión. Demasiado perfecto para ser trabajo de dos policías sin apoyo. «Si no limpiamos todo, esto va a volver a pasar», le dijo a Ana mientras revisaban una serie de documentos clasificados. «¿Qué tienes en mente?» «Quiero que hable, Ricardo. Quiero que diga nombres, que diga cómo funcionaba su red, que explique por qué nos quiso destruir». Ricardo Vidal, mientras tanto, estaba recluido en una celda especial, esperando su primera audiencia judicial. Ya no llevaba traje ni corbata, ni esa sonrisa arrogante que lo había hecho famoso en círculos políticos. Estaba envejecido de golpe, aislado, pero no vencido. Sus abogados intentaron negociar: libertad condicional, fianza, reducción de cargos. La fiscalía, empujada por la presión mediática y el peso de las pruebas, se negó rotundamente. «Queremos colaboración, queremos nombres. Si no los da, lo va a perder todo», dijo la fiscal principal. Ricardo guardó silencio por 2 días, hasta que llegó una carta. No venía del juzgado, venía de Sofía Ruiz. No tenía insultos, no era una amenaza, solo una hoja escrita a mano. «Lo que intentaste hacerle a mi madre no fue solo un crimen, fue un acto de cobardía, y detrás de cada cobarde hay miedo. Si tienes algo de dignidad, habla. No por mí, no por ella, por ti, porque vas a morir solo, y ni tu poder ni tu dinero te van a salvar del juicio más importante, el de tu conciencia». Ricardo leyó la carta una y otra vez. Nadie supo qué pasó por su mente esa noche, pero a la mañana siguiente pidió hablar con el fiscal. La declaración duró 6 horas. Reveló cómo manipulaba licitaciones, cómo controlaba a ciertos comisarios, cómo ordenó a Javier Martín y David Pérez plantar pruebas contra Carmen. Admitió que su objetivo era desacreditar a Sofía, porque ella había bloqueado una de sus iniciativas privadas para construir centros comerciales en zonas históricas de Sevilla. Ella era un obstáculo. Yo necesitaba quitarla del camino, y sabía que la única forma de hacerla caer era atacar a lo que más amaba. El fiscal grabó todo. Cuando terminó, Ricardo se recostó en la silla. «Eso es todo, ya dije la verdad, no porque quiera redimirme, sino porque ya no tengo nada más que perder». La noticia no tardó en explotar. Ricardo Vidal confiesa red de corrupción en la policía local. Las televisiones lo cubrieron. Los periódicos imprimieron su cara junto a titulares que hablaban de traición institucional y justicia desde abajo. La opinión pública, que ya veía a Sofía como un símbolo, ahora la abrazaba como una heroína. Pero
pero ella no se sentía así. Yo no hice nada extraordinario, dijo en una entrevista para un medio nacional. Solo defendí a mi madre, y eso cualquier hijo debería hacerlo. ¿Qué le diría a Vidal si lo tuviera enfrente? Sofía pensó unos segundos. Que no lo odio, que lamento que su ambición lo haya llevado tan lejos, pero también le diría que no olvido y que no estoy sola. Carmen, por su parte, había vuelto al mercado, no como vendedora, sino como visitante. Las señoras la recibían con abrazos, besos, regalos. Doña Carmen, qué gusto verla. Ya la extrañábamos. Ella sonreía con ternura, pero también con una nueva luz en los ojos. Ya no necesitaba demostrar nada. Ya no caminaba en silencio. Ahora toda la ciudad conocía su nombre y lo respetaban. Ana, en uno de sus descansos del ejército, visitó la casa familiar. Sentadas en la cocina, con una infusión caliente entre las manos, las tres compartieron un momento de paz que parecía imposible semanas atrás. ¿Saben qué es lo que más me dolió?, dijo Carmen de pronto. No fue la cárcel ni las mentiras. Fue pensar que iban a usar todo eso para dañarlas a ustedes. Sofía le tomó la mano. No lo permitimos, porque tú nos enseñaste a resistir, a luchar, y eso no se olvida. Ana asintió. Esto no fue solo una batalla por justicia, fue una lección para todos, y la diste tú, mamá. Esa noche, mientras las luces de Sevilla se reflejaban en el río Guadalquivir, Sofía caminó sola por la ciudad. Cada farol encendido, cada calle, cada balcón parecía distinto, más limpio, más firme. No sabía qué vendría después, no sabía si volvería al cargo, si se alejaría de la política, si abriría otra etapa en su vida, pero sí sabía algo. Había enfrentado a un monstruo. Lo había vencido, no con gritos ni con fuerza, sino con verdad, con dignidad y con amor por su madre, y eso era todo lo que necesitaba. El sol se colaba por las cortinas del comedor, tibio y dorado, como si el cielo mismo quisiera bendecir aquel nuevo comienzo. Era la primera mañana en meses en que Carmen Ruiz despertaba sin la sombra del miedo, sin el peso de una injusticia colgando de su espalda. Estaba en casa, pero no en su antigua casa. Ya no volverás a vivir sola, mamá, le había dicho Sofía días antes, con voz firme y amorosa. Este será tu nuevo hogar, aquí, conmigo. Y aunque Carmen al principio protestó, diciendo que no quería incomodar, que aún se sentía útil, que no necesitaba ayuda, al final aceptó, no por cansancio, sino porque entendió que a veces permitir que te cuiden también es un acto de amor. El nuevo hogar era cálido, una casa en el barrio de Los Remedios, con un pequeño jardín donde Carmen ya empezaba a plantar sus hierbas favoritas, menta, albahaca y un limonero que le regaló una vecina. La cocina tenía una ventana amplia por donde entraba la risa de los pájaros y el murmullo de la ciudad. Sofía la veía cada mañana preparando café, cortando pan, cantando bajito como si los días grises hubieran sido un mal sueño. Y aunque la herida aún dolía, el alma ya comenzaba a cicatrizar. Una tarde de domingo, Ana llegó sin avisar. Vestía de civil, con un suéter azul marino y una sonrisa cargada de nostalgia. «¡Hermana!», gritó Sofía desde la puerta. «¿Qué? ¿Ya no me reconoces?», respondió Ana riendo, cargando una bolsa de pan artesanal. Carmen salió del fondo con el delantal puesto y los ojos brillantes. «Mis dos hijas juntas, esto es un milagro», dijo mientras las abrazaba fuerte, como si el tiempo se pudiera detener en ese instante. Las tres se sentaron a comer juntas. Sopa de lentejas, pan recién horneado, aceitunas negras y una jarra de agua de limón con hierbabuena. Sencillo pero perfecto. «¿Y ahora qué vas a hacer?», preguntó Ana a Sofía, rompiendo el pan con las manos. Sofía se quedó pensativa. Miró por la ventana, donde el limonero recién plantado se movía con el viento. «Aún no lo sé», dijo con honestidad. «No sé si volveré a la política. No sé si quiero seguir ahí. Lo único que sé es que por fin puedo respirar». «Te lo ganaste», dijo Ana. «Peleaste con el alma». «Las tres peleamos», corrigió Carmen, «cada una desde su lugar, y todas salimos de pie». Las semanas siguientes transcurrieron con calma. Carmen empezó a escribir en un cuaderno viejo que encontró en la biblioteca de la casa. No sabía si algún día lo mostraría, pero necesitaba poner en palabras todo lo vivido. Cada página era una mezcla de recuerdos, sentimientos, dolores y pequeñas victorias. «¿Qué estás escribiendo, mamá?», le preguntó Sofía una mañana. «Nada especial, solo lo que siento. Tal vez un día, cuando yo ya no esté, ustedes lo lean y entiendan que nunca fui tan fuerte como parecía, pero que siempre hice lo mejor que pude». Sofía la abrazó por detrás y apoyó su barbilla en su hombro. «Eras mucho más fuerte de lo que crees, mamá. Fuiste el escudo de esta familia». El mercado de Triana seguía funcionando como siempre, pero ya no era igual.
Ahora, cuando se mencionaba el nombre de Carmen Ruiz, la gente bajaba la voz con respeto. Había quienes aún la saludaban con cariño, otros que se acercaban a pedirle perdón por haber dudado de ella, por no haberla defendido en su momento. Carmen aceptaba todos los gestos con serenidad, pero sin orgullo. Nunca guardó rencor. No era su forma de vivir. Un día, Hugo la invitó a dar una pequeña charla en una escuela local sobre valores y dignidad. Al principio, ella dijo que no, que eso era para gente importante, pero Hugo insistió. Señora Carmen, si usted supiera lo que significó para nosotros ver cómo resistió, usted no es una víctima, es un ejemplo. Carmen aceptó. Frente a 30 jóvenes sentados en pupitres viejos, Carmen habló con voz suave pero clara. No usó discursos, no citó leyes, solo contó su historia. Cómo una mujer puede mantener la cabeza en alto, incluso cuando todo a su alrededor se derrumba. No se necesita dinero ni poder para ser digna, solo corazón y memoria. Por su parte, Sofía recibió una invitación para reincorporarse a su cargo. El nuevo delegado del gobierno la llamó personalmente, agradeciéndole su integridad y el valor mostrado, pero ella pidió tiempo. Su lucha había sido pública, sí, pero su sanación necesitaba espacio íntimo. Pasaba las mañanas caminando por la ribera del Guadalquivir, saludando a las personas con las que antes apenas cruzaba palabras. La gente la reconocía, algunos la aplaudían, otros solo la miraban con admiración silenciosa, y aunque todo eso le conmovía, lo que más valoraba era lo que pasaba al volver a casa, ver a su madre regando las plantas, escuchar la risa de Ana al contar anécdotas del cuartel, sentarse juntas a ver películas antiguas y quedarse dormidas en el sillón. Una noche, mientras el cielo se teñía de naranja, Carmen sacó una caja de madera vieja de su armario. Dentro había fotos de su esposo fallecido, dibujos de cuando sus hijas eran pequeñas y una carta amarillenta que nunca había enviado. ¿Qué es esto?, preguntó Ana curiosa. Es una carta que escribí cuando ustedes se fueron de casa, respondió Carmen. Nunca la mandé porque me daba vergüenza, pero decía cuánto las extrañaba, cuánto miedo me daba quedarme sola. ¿Por qué no nos la diste? Porque ustedes tenían que volar y yo tenía que aprender a estar en silencio. Las tres se abrazaron otra vez, entre lágrimas suaves y sonrisas sinceras. Ahora ya no estamos solas, dijo Sofía. Nunca lo estuvimos, corrigió Carmen. Solo necesitábamos recordarlo. Así terminó aquella historia que comenzó con fruta en el suelo y terminó con la verdad sembrada en el corazón de una ciudad. Carmen Ruiz, la frutera humilde, la madre luchadora, volvió a caminar por las calles con la frente en alto. Sofía, la hija que desafió al poder, encontró paz en el amor familiar. Ana, la soldado, reafirmó su lealtad a lo más importante, su sangre, su raíz, su historia. Y aunque Sevilla volvió a su ritmo, algo quedó diferente. Un susurro entre la gente, una enseñanza que se transmitía en voz baja. La dignidad no se compra, la justicia puede tardar, pero llega. Y el amor de una madre es más fuerte que cualquier mentira. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que ame con la misma fuerza que una madre. Déjanos un comentario contándonos qué parte te conmovió más. Tu opinión nos inspira a seguir contando verdades disfrazadas de ficción. Suscríbete al canal para no perderte nuestras próximas historias reales e inolvidables. Y recuerda, a veces el amor más silencioso es el más poderoso.